Hola, hola, querido amigo. Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y para mí es un agrado encontrarme una vez más aquí junto a ti. En este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. Un saludo muy afectuoso para ti, que estás ahí detrás de la pantalla posiblemente. Estás viendo esta programación ahora, ¿verdad? Desde Centroamérica, Sudamérica. De repente estás en Europa, Norteamérica, donde tú te encuentres ahora. Gracias por estar ahí. Para nosotros es un verdadero agrado, un privilegio poder estar juntos aquí para poder estudiar la Biblia, para poder darnos cuenta cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Mira, tenemos un regalo para ti. ¿Te gustan los regalos? La Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado esta revista Esperanza titulada La cura del pecado. Dentro de esta revista, dentro de sus 8 capítulos, tú podrás encontrar diversas respuestas a las preguntas que tal vez en lo cotidiano de tu vida tienes, como por ejemplo, ¿quién es el autor del mal? ¿Será que el sufrimiento, la muerte terminarán en algún momento? También preguntas como por ejemplo, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Si tú quieres conocer más acerca de esto, yo te invito a que solicites de manera inmediata al número que aparece en pantalla la revista Esperanza, la cura del pecado. Es totalmente gratis para ti. O si lo prefieres, también puedes escribirnos un correo electrónico. Recordarte que esta revista Esperanza llega gratis gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Apreciado amigo, hoy día hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos de la restauración. Pero no puede haber restauración si no tenemos fe en Dios. El tema para hoy es el siguiente: la fe que restaura. Si tú quieres conocer un poco más acerca de esto, quédate con nosotros porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. En las costas de Japón existe una isla llamada la isla de Hashima. Esta isla también es conocida como la Isla Fantasma. ¿Sabes? A mediados del siglo XX, esta isla fue reconocida porque muchas familias empezaron a migrar para poder vivir muy cerca, porque esta isla empezó a producir carbón. Escuelas, familias, negocios, todo empezó a ir muy bien, hasta que aconteció algo en el año de 1974. La isla cerró. Todos quedaron muy tristes, devastados con la noticia. Los trabajos ya no habían, las familias tuvieron que salir, algunas se separaron, ya no había más estudio. Realmente fue un problema devastador. Pero sabes, en el 2009 la mina volvió a abrir. Un grupo de jóvenes voluntarios decidieron ir a restaurar este lugar, esta isla Hashima, esta isla fantasma. Ellos decidieron y dijeron, tenemos que hacer algo para restaurar a esta isla. ¿Sabes? El 23 de abril del 2009, la isla abrió nuevamente. Y es así como muchas personas llegan hasta ahí para poder conocer lo que fue esta isla fantasma. ¿Sabes? Dios también tiene el poder para restaurar tu vida. Dios también tiene el poder para restaurar tus emociones. Dios también tiene el poder para restaurar tu matrimonio, tiene el poder para restaurar tu autoestima, el valor propio para ti. Y sobre este tema es el cual nosotros hablaremos en este momento. La fe que restaura. ¿Deseas pedirle a Dios que restaure algo en ti? Entonces acompáñame en este momento, en esta palabra de oración. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios que puede restaurar nuestra vida. Tú puedes crear un nuevo corazón en nosotros. Hemos confiado en tu palabra, Señor. Y tal vez en este momento, detrás de esta pantalla, hay una persona que está necesitando una restauración en su hogar, en su matrimonio, en la relación con sus hijos, una restauración física, espiritual. Señor mi Dios, ponemos la vida de estas personas en tus manos de amor.
que tu Espíritu Santo pueda grabar el mensaje de este momento en el corazón y en la mente de cada uno de ellos. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La fe que restaura es el tema que vamos a abordar en este momento. Y para esto, una vez más, necesitamos acudir a la Biblia. ¿Sabes? Cuando queremos remarcar algo, cuando estamos escribiendo, cuando queremos que algo pueda quedar, sea notorio, ¿verdad? Piensa un poco cuando tú redactas algo, cuando tú quieres que dentro de tu redacción, ¿verdad?, alguien pueda notar que tal vez ese párrafo o el subtítulo es importante, que es lo que se hace. Uno puede subrayarlo, uno puede colocarle negrita o uno puede resaltarlo, ¿correcto? Así es. Mira, pero dentro de la Biblia, dentro de los escritores bíblicos, no habían estas opciones. No había la opción de colocar mayúsculas en las palabras de las lenguas originales, las lenguas maternas de la Biblia, en las cuales la Biblia fue escrita. No había la posibilidad de subrayar y no había la posibilidad de remarcar. Pero sí había una posibilidad. Ellos repetían. Cuando querían dejar algo muy en claro, algo que era muy importante, cuando querían colocar negrita en comillas, ¿verdad?, cuando querían resaltar un tema, ellos repetían. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos presenta que hay una gran repetición en el siguiente tema. Presta mucha atención. La segunda venida de Cristo. La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hablan de este Mesías, hablan de este Salvador. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos presenta que Jesucristo vuelve pronto. Jesucristo volverá por segunda vez. Y es así que yo quiero iniciar este tema presentándote lo que Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 12 menciona. Porque acá hay una promesa maravillosa. Esa es la promesa que hace Jesucristo. ¿Me acompañas a leer? Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 12, dice lo siguiente. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesucristo prometió volver. Jesucristo va a volver a esta tierra. Y cuando Jesucristo vuelva, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. ¿Puedes imaginarte un mundo así? El dolor que tal vez tú estás experimentando ahora por haber perdido a un ser querido. El dolor tal vez que tú estás experimentando porque separaste de tu esposo, de tu esposa. Tal vez el sentimiento que tú tienes frente a la persona que en algún momento te hizo daño o hizo daño a las personas que tú más amabas. Rencor, venganza, ya no habrá más de esto. Jesucristo prometió volver por segunda vez y Él lo cumplirá. Yo vengo pronto, dice, permíteme leer nuevamente este texto contigo. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto está en la Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 12. Pero Juan, el capítulo 14, el versículo 1 al 3, también nos entrega una promesa que no debemos olvidar. El texto bíblico menciona claramente y dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo les hubiese dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuera y os preparara un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo. ¿Ya te pusiste a pensar en esta maravillosa promesa? Jesucristo va a volver por segunda vez. Cuando vamos a segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 1 al 4. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice. Segunda de Pedro, el capítulo 3. El versículo 1 dice lo siguiente. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El versículo 2 dice lo siguiente, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Versículo 3 dice así, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. El versículo 4 habla del advenimiento. Estos son los burladores, hombres, mujeres que se burlan de la segunda venida de Cristo.
haciendo mofa de que lo que Él prometió no va a cumplir. Mira lo que dice el versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. El apóstol Pedro aborda un tema muy importante. La segunda venida de Cristo, sí. Pero él remarca en un grupo de personas a los cuales identifica como burladores. Estos burladores tienen una característica, cuestionan. Estos burladores preguntan, ¿cuándo vendrá Jesús? ¿Dónde está la promesa que no se cumplió del advenimiento de Cristo? Yo te hago una pregunta. ¿Será que este grupo de personas o esta misma actitud que ya estaba presente en los tiempos del Antiguo Testamento también puede estar presente hoy en nuestros tiempos? ¿Sabes? Cuando hablamos de fe y restauración, tenemos que lograr entender lo siguiente. Jesucristo es capaz de restaurar este mundo caído y sumido en el pecado. La palabra de Dios lo menciona en Apocalipsis. Cosa que ojo no vio, ni subió al entendimiento, a la mente de las personas, son las que están preparadas para los que creen y confían en Dios. Imagínate una ciudad o un mundo que no necesite de sol. Cuando despertamos, ¿verdad? Cuando tal vez estamos en la época del verano, en la estación del verano, nos damos cuenta que el sol brilla, alumbra, emite una luz. Pero ya te puedes imaginar un mundo donde no sea necesario el sol. ¿Pero por qué no sería necesario el sol, pastor? Porque la palabra de Dios menciona y dice que Jesucristo simplemente, ¿sabes?, con su propio resplandor va a iluminar todo. La palabra de Dios también nos presenta algo que no debemos olvidar cuando hablamos acerca de la restauración. Mira, yo quiero ir contigo rápidamente a Mateo, el capítulo 24. El versículo 47 hasta el versículo 51 nos habla acerca de esta aparente demora de Jesús. ¿Qué va a suceder con las personas que desprecian la segunda venida de Cristo? ¿Qué va a suceder con este grupo de personas? Mateo, el capítulo 24, el versículo 47 nos presenta la respuesta. El texto bíblico dice lo siguiente: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe. El versículo 51 finalmente dice así: y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro, ahí será el crujir de dientes. Apreciado amigo, la Biblia es clara en presentar a un grupo de personas que duda, a un grupo de personas que no creen en la segunda venida de Cristo. Y yo aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Jesús volverá por segunda vez? ¿Tienes la fe colocada en Jesucristo? ¿Que sus promesas son reales y confiables? Y tal vez tú te preguntas, es que ¿cómo puedo yo tener fe, pastor? Cuando vamos a Romanos, ¿sabes?, nos damos cuenta que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En todo momento, cuando tú lees la Biblia, estás aumentando tu fe. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tu fe es aumentada. El músculo de la fe crece. Y la Biblia menciona y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es simplemente algo que sientes. La fe es algo que experimentas y te lleva a la obediencia a Dios. Aunque a veces no haya lógica, aunque a veces tu lógica humana diga, no, pero es que esto debe hacerse así. Vivir bajo la lupa de la palabra de Dios, vivir bajo los principios bíblicos va a determinar el futuro de cada persona. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que habían burladores que se burlaban de la segunda venida de Cristo. Pero estos burladores, ¿sabes lo que pasa? El grupo que decide no creer en las promesas de Dios, ellos se turban.
Mira lo que dice Mateo 24, el versículo 37 al 39. Vamos a leer juntos, ¿te parece? Mateo el capítulo 24, el versículo 37 hasta el versículo 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Lo notas? La palabra de Dios presenta que la segunda venida de Cristo va a ser muy similar cuando este grupo de personas tuvo la oportunidad de salvarse. Pero muchos se burlaban de Noé. Muchos no hicieron caso a este mensaje de parte de Dios a través de Noé. Él tuvo que predicar mucho tiempo. Noé tuvo que seguir el plan de Dios. Noé decidió obedecer incluso cuando la lógica humana decía que no era lo correcto, no era lo más adecuado. Nunca había caído una gota de agua en aquella ciudad, en aquella localidad, pero Noé decidió obedecer. Hoy, en este tiempo, muchas personas tienen dos opciones: entre obedecer lo que la palabra de Dios dice y creer el mensaje bíblico, o simplemente burlarse y llevar una vida sin Dios. ¿En qué grupo de personas te encuentras tú? ¿En los que deciden hacer de la palabra de Dios una guía, una lámpara para su vida? ¿O en los que deciden morar y vivir dentro de la oscuridad? El Salmo 119, el versículo 105, dice lo siguiente: lámpara es para mis pies tu palabra, una lumbrera para mi camino. Cuando no sepas a dónde ir, cuando no sepas qué decisión tomar, recuerda que Dios está a tu lado y Él quiere ayudarte. El Salmo 32, el versículo 8 dice lo siguiente: yo te enseñaré el camino por el cual tú debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. El enemigo de Dios en todo momento está susurrando a las personas. El príncipe de este mundo, que es Satanás, mata, roba, destruye, miente. Juan el capítulo 10, el versículo 10, Jesucristo les menciona a sus apóstoles y les dice una metáfora impresionante, un ejemplo que no podían olvidar. El ladrón, les dice, ¿no? Tipificando a Satanás, representando al enemigo de Dios. Solamente viene a matar, a robar y a destruir. Eso es lo que hace Satanás con el ser humano, que decide llevar una vida sin Dios. Mata, roba y destruye. Destruye tu familia, tus sueños. Destruye tu hogar, a tus hijos. Pero el texto no finaliza ahí. Y la segunda parte de Juan, el capítulo 10, el versículo 10, dice lo siguiente: pero yo he venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Escuchaste bien? Yo he venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Eso es lo que Jesús te ofrece: vida en abundancia. Él puede restaurar tu vida, por supuesto, pero tú necesitas tener fe en Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en los Proverbios, ¿sabes lo que se menciona y se dice? Claramente se dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es que para poder obedecer a Dios, bendigo, el ser humano en primera instancia necesita conocer quién es Dios. Tú necesitas conocer a Dios. Cuando Jesucristo estuvo en este mundo, Él caminó entre nosotros, Él caminó, ¿sabes?, entre los apóstoles. Él en todo momento tocó a los leprosos, tocó a las personas que eran separadas por una secta llamada, ¿verdad?, los fariseos. Separaban a los leprosos, separaban a los pecadores, a los publicanos, pero Él en todo momento los tocó, los restauró. Pero estas personas tuvieron esta fe en Jesucristo para ser restaurados. Esta fe también tú hoy la puedes tener. Vale la pena que recordemos que el tiempo de Dios no es igual a nuestro tiempo. Cuando vamos a 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 8, mira lo que encontramos aquí en esta carta. 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 8. El texto bíblico dice lo siguiente:
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Lo notas? Esta misma declaración la encontramos en Salmos. En el Salmos 90, el versículo 4, mantiene la misma línea y nos presenta lo mismo. Un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El tiempo de Dios no es igual a nuestro tiempo. Entonces alguien podría preguntarse, ¿por qué parece demorar Cristo? ¿O cuán pronto es pronto, verdad? Jesús dice, vuelvo pronto, estoy pronto a volver. ¿Cuán pronto es pronto? Y tal vez tú te preguntas esto. Cuando hemos leído 2 de Pedro, cuando nos aproximamos al versículo 9, nos damos cuenta de esto. 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 9. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice. El texto bíblico dice lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Lo notas? Si Jesús aún no ha vuelto, es porque Él aún está esperando por ti. Está esperando que tú puedas entregarle tu corazón a Él. Está esperando que tú puedas reconocer que sin Dios no puedes vivir. ¿Hasta dónde has llegado sin Dios? ¿Qué es lo que estás tal vez realizando en estos momentos? ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Estás feliz, contento con lo que has logrado, con lo que has hecho? Cuando sacamos a Dios de la ecuación de nuestra vida cae en un sinsentido. No hay ganas de vivir. Cuando Dios es lo primero en nuestra vida, nuestras prioridades cambian. El texto bíblico menciona claramente y dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Él tiene paciencia esperando que más personas puedan llegar una vez más a sus brazos, arrepentidos. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? En Lucas, el capítulo 5, el versículo 31 y 32, dice lo siguiente. Lo sano no tiene necesidad de médico, sino lo enfermo. No he venido a buscar justos al arrepentimiento, sino pecadores arrepentidos. Yo quiero hacerte una pregunta en el nombre de Jesús. ¿Tú también necesitas sanar algo en tu vida? ¿Quieres sanar tus pensamientos? ¿Quieres sanar tus emociones? ¿Quieres sanar ese corazón que tal vez sangra internamente y nadie lo nota, nadie se da cuenta? Y tú dices, yo vivo solo con mi sufrimiento, vivo sola con mi sufrimiento y por eso que yo me refugio en estas cosas malas que hago. Yo quiero decirte algo importante. Jesucristo conoce tus sufrimientos y Él hoy ha venido a hablarte desde su palabra, a decirte que tu fe en Jesucristo puede restaurar tu vida. La fe que restaura es una oportunidad para ti y para todo el mundo. ¿Sabes lo que menciona la palabra de Dios en Isaías 41:10? Es una promesa que tú debes de tener presente. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jesucristo vuelve pronto. Los acontecimientos lo mencionan, lo muestran. La palabra de Dios lo reafirma en todo momento. Y yo quiero que tú puedas recordar este texto. Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 12. El texto con el cual iniciamos es con el cual finalizaremos. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesucristo vuelve por segunda vez. ¿Quieres estar en ese grupo que le espera? ¿Quieres prepararte para encontrarte con tu Salvador? Yo quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesús. Tal vez hasta aquí ya vienes caminando sin Dios, estás tan distanciado y dices, pastor, estoy viviendo en pecado. Ya toqué fondo, tal vez es lo que tú mencionas ahora. Yo quiero decirte algo importante. Cuando el ser humano toca fondo, ¿sabes lo que se encuentra? Se encuentra con el brazo extendido de parte de Dios
diciéndote, yo estoy aquí, no temas. Puedes tener perdón para ti. Vamos a empezar de nuevo. Jesús es el restaurador de la vida. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, puedes restaurar la vida de cualquier ser humano. Tú vas a restaurar este mundo, Señor, cuando vuelvas por segunda vez. Y yo te pido que restaures la vida de esta persona que está mirando esta programación por la TV Nuevo Tiempo. Tú conoces su vida, tú conoces el llanto que ella tiene, tal vez el dolor en su corazón. Recuérdale que para ti no hay nada imposible. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.